En este video hablaremos de las primeras manifestaciones acrobáticas. Basado en los autores Historia del Circo, Viaje Extraordinario alrededor del mundo, de Dominic Mugler, Circus Theatrical Entertainment, de Robert Louis Parkinson, y sobre los géneros del circo soviético de Zinovy Bonish-Gurevich. Bien, la prehistoria es, según la definición tradicional, el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el año 3300 a.C. y posteriormente en el resto del planeta. La prehistoria se caracterizó por un salto evolutivo de los homínidos en el que los primeros humanos aprendieron a controlar el fuego, que utilizaban tanto para espantar a los animales salvajes como para calentarse cuando dormían en las cuevas, y cocinar. Las evidencias del trabajo de la piedra por los humanos consistían en herramientas como hachas de mano con borde afilado o martillos de mano sin mango. El desarrollo de la cultura primitiva en la que practicaban la caza, la pesca y la recolección. Los humanos eran nómadas, se movían en grupos reducidos y vivían en cuevas. Ya en épocas muy remotas hay vestigios de que en la zona que ahora conocemos como Grecia se gestaban expresiones que el día de hoy podríamos relacionar con la acrobacia, y no solo en esas latitudes, sino también en diversas partes de nuestro mundo. Cito textualmente: los griegos practicaban el baile con cuerdas. Las primeras civilizaciones africanas dedicadas al siricasi, una combinación entre danzas folclóricas y acrobacias, y los antiguos chinos hacían malabares y realizaban actos acrobáticos para los miembros de la corte imperial. Robert Louis Parkinson. Los chinos, una de las civilizaciones que poseen registros milenarios de la historia de su civilización, no consideran como muchos en el mundo occidental que el circo provenga del teatro o de la danza, como algunos estudiosos de estas artes afirman, sino que este arte, al cual ellos identifican como acrobacia, surgió de manera primigenia, anterior por mucho a el origen de la danza y el teatro. Citando a Dominic Mugler: si aceptamos la tesis de los historiadores chinos en cuanto a que los primeros acróbatas fueron los cazadores más hábiles, situando así el origen de la acrobacia 5 milenios antes de nuestra era, si el primer acróbata fue un cazador superdotado que utilizó su flexibilidad, habilidad o fuerza para efectuar una maniobra difícil, pronto debió comprender que para continuar sorprendiendo con su proeza, debía emprender el camino, a fin de renovar continuamente su público. Dominic Mugler, 2003, página 9. Pero nosotros podemos ir más atrás que los chinos. Si tomamos en cuenta la teoría de la evolución de las especies, la cual expresa que los simios superiores y los Homo sapiens provenimos de un ancestro común, entonces al observar el comportamiento de nuestros primos genéticos, podemos observar diversos movimientos acrobáticos en su comportamiento. La danza y el teatro requieren capacidades mentales superiores por su naturaleza, pero la acrobacia de nuestros primos refieren que las habilidades acrobáticas surgieron antes que el teatro y la danza. Para comprender el origen del circo o la acrobacia en la cultura china, debemos hablar de un personaje muy importante: el emperador amarillo, también conocido en Occidente por su nombre chino, Huang Di. Es una de las figuras más importantes de la mitología china. Huang Di, uno de los 5 emperadores, reinó según la tradición desde el año 2698 al 2598 a.C. Se le representa como conquistador, juez inmortal, dios de la montaña Kunlun y del centro de la tierra, y es considerado como uno de los iniciadores de la civilización china. A continuación citaré textualmente lo que Dominic Mugler nos dice acerca de la leyenda del origen de la acrobacia. Pongan atención, abro comillas: en el libro chino Historia Imaginaria de los acróbatas de Wu Qiao, durante una invasión, cuando estaba a punto de perecer, o sea, el emperador llamó a uno de sus generales, Li, y le pidió que acudiera a reclutar unas tribus aliadas, atravesando el bosque. El general emprendió el camino. Anduvo durante un gran número de días a través del bosque y finalmente se perdió. Tras vagar extraviado durante 2 jornadas, el militar se topó con 2 carboneros que le recogieron en su cabaña, salvándolo así de perecer de hambre y fatiga. Para agradecer la ayuda que le prestaron, Li, una persona capaz de partir una manzana en 2 partes de un solo golpe de sable, hizo demostración de sus habilidades. Los carboneros no habían visto jamás nada igual y rogaron al militar que se quedara en el bosque con ellos, a fin de entretenerlos. El general aceptó la propuesta, y fue así como las habilidades militares con el sable, tiro de precisión,
uso del lazo y lanzamiento de cuchillos se convirtieron en parte del repertorio circense. Al ver que el general Li no regresaba, el emperador amarillo hizo llamar al general Chen, un guerrero dotado de una considerable fuerza, y le encargó la misma gestión que le había encargado a Li. Chen emprendió la ruta, dejando a un lado el bosque y atravesando los terrenos pantanosos que rodeaban el campamento del emperador, pero se perdió y fue socorrido por unos pescadores de anguilas. Para agradecer su ayuda, el general Chen transportó sobre sus hombros una chalupa con 12 marineros, sus remos, el áncora y las velas. Después hizo malabares con calderos de bronce, un número que tuvo mucho éxito. Los pescadores rogaron al general Chen que se quedara con ellos para que les enseñara sus mejores trucos. De este modo, los forzudos de feria y los malabaristas se unieron al mundo de los acróbatas. El emperador amarillo mandó aún a 5 generales más, pidiéndoles que escalaran montañas, que se hicieran a la mar en un cascarón de nuez, que se enfrentaran a los secos vientos del desierto, al hielo de los ventisqueros, al húmedo calor de la jungla. Los 5 generales que sabían hacer juegos malabares con jarrones, plegarse en 4, mantenerse en equilibrio apoyados sobre la cabeza, domesticar lobos y osos, hacer reír con sus muecas a los hipocondríacos y melancólicos, abandonaron el palacio imperial y no regresaron jamás. De este modo, las artes circenses recibieron esas nuevas aportaciones. Dominique Moucler, 2003, página 10. Lo que podemos sacar de manifiesto de este párrafo, además de que el emperador perdió la guerra, es lo interiorizado que está el circo, o mejor dicho, la acrobacia en la cultura de una nación, no cualquier nación. Y no me cansaré de recalcarlo, una que tiene más de 3000 años de historia escrita de su evolución. No cualquier civilización tiene a la acrobacia y sus artes derivadas en su mitología de la creación. Dominique Moucler nos expresa que dentro de la narrativa de esta leyenda se encuentra la razón por la cual los acróbatas, para poder renovar su público y tener nuevas personas a las cuales impresionar con habilidades físicas muy difíciles y las cuales tomaba mucho tiempo dominar, se vieron en la necesidad de dejar la vida sedentaria y convertirse nuevamente en nómadas. Y es verdad que el artista circense tiene una desventaja: el desconocimiento que tiene el público del gran esfuerzo y los años de práctica que conlleva aprender y ejecutar habilidades circenses, y cuando no ven algo nuevo, dejan de tener interés en tu trabajo. En Mongolia, en tiempos muy lejanos anteriores a la llegada del budismo, existía una antigua religión en la cual realizaban contorsiones rituales. Esto nos lo explica Dominique Moucler. Abro comillas. En esa antigua religión, un hombre llamado Bo y una mujer, Otran, ejercen de mediadores entre los hombres y los dioses, y las danzas de posesión que hacía Otran iban acompañadas de múltiples contorsiones. Dominique Moucler, 2003, página 27. Mongolia, uno de los países que ha exportado al mundo una enorme cantidad de contorsionistas de muy alta calidad. La escuela mongola de contorsión es una de las más prestigiosas del planeta, y decimos escuela a la metodología de enseñanza, técnicas de entrenamiento, razones ideológicas y culturales que llevan a las personas a dedicarse a esa profesión, y la importancia y respeto cultural que el pueblo mongol le da a ese arte. Pero la India no se queda atrás. El país del yoga tiene también sus tradiciones acrobáticas relacionadas con el contorsionismo. En este respecto, Dominique Moucler expresa lo siguiente, abro comillas: si a los chinos se les atribuye la invención del equilibrio sobre la cuerda, los pueblos hindúes eran ya célebres hace 4000 años por sus contorsionistas, originalmente practicado por niñas pertenecientes a las clases inferiores, Dalas y Malas. Sus rastros pueden seguirse durante siglos por toda Asia. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like. Basado en los autores Historia del circo, viaje extraordinario alrededor del mundo, de Dominique Moucler, Circus Theatrical Entertainment, de Robert Louis Parkinson, y sobre los géneros del circo soviético, de Zinovy Bonish Gurgevich, in Russia.